Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más. Bendecido inicio de semana. Estamos aquí una vez más en un tiempo con Dios, continuando con estos temas que hemos estado viendo sobre cómo es reinar en la vida con Cristo. Y vamos a continuar con este tema que hablaron mi hermana Josefina y Ana el lunes pasado, que era escondidos con Cristo en Dios, que lo vieron ahí en el libro de Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 11. Y hoy vamos a estar viendo qué solución ofrece al problema del pecado. ¿Qué solución nos ofrece la palabra de Dios al problema del pecado? Y vamos a estar leyendo ahí en 1 Juan 1, 8 y 9. Vamos a estar leyendo ese versículos por los que quieran anotar. Y ahí ayúdanos compartiendo para que más personas se puedan conectar juntamente con nosotros. Ahí envíele la notificación, dígale que ya empezamos, para así poder dar inicio a este tema. Déjenme comparto. Ahí está. Dice, vamos a estar viendo qué solución ofrece al problema del pecado. Y vamos a estar viendo ahí en 1 Juan, capítulo 8, versículos de 8 y 9, perdón. 1 Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Vamos a esperar que se conecten más personas. Creo que nada más hay 3. Ahí envíe la notificación. Si no, pues podemos entender que están en clase los niños. Todavía algunos están en línea y algunos están en vacaciones presenciales. Ah, sí, cierto, es día festivo. Hay vacaciones, así que no tienen excusa. Nuestra hermana Evelyn, Dios le bendiga, hermana, qué bueno que está con nosotros. Ahí ayúdanos a compartir. Y pues bueno, para estar iniciando. Nuestra hermana Josefina está conectada con nosotros, que Dios le bendiga. Nuestra hermana, y son los que me aparecen, no sé quién más esté conectado. Nuestra hermana Evelyn, Dios le bendiga. Si está nuestra hermana Esther Hernández, ahí mándenos un saludito para ver que está conectada. Creo que hoy es su cumpleaños. Hoy está cumpliendo años la hermana Esther Hernández. Pero ahí si se conecta más de ratito, pues le damos su felicitación. Y vamos a empezar con este tema que es en 1 Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Vamos a empezar leyendo este texto y para poder arrancar con el tema. Y dice así la palabra de Dios, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y fíjese, empieza diciendo aquí el estudio que traemos, dice que el problema del pecado tiene dos caras. ¿Cuáles son? Dice que una de ellas es nuestra necesidad de recibir perdón y la otra es nuestra necesidad de triunfar sobre el pecado. Yo creo que cuando está uno en el cuerpo de Cristo y cometemos alguna falta, siempre tenemos esa necesidad de poder sentir que Dios ya nos perdonó. Y también tenemos la necesidad de poder salir triunfantes sobre el pecado que hayamos cometido para podernos sentir satisfechos de que hemos vencido ese pecado, de que ya no lo vamos a volver a hacer. Entonces dice: Dios le bendiga a mi hermana Esther Hernández, feliz cumpleaños, Dios le bendiga. Le deseamos que cumpla muchos años más, siempre en la voluntad de Dios, que nuestro Dios la bendiga grandemente. Le mandamos un
un fuerte abrazo. Dios le bendiga. Entonces dice que tiene dos caras. Una de ellas es nuestra necesidad de sentir el perdón y la otra es nuestra necesidad de triunfar. Dice, el perdón es el requisito previo para la victoria, pero no garantiza esa victoria, porque hay muchos que reciben el perdón de Dios por sus pecados, pero no se las arreglan para superarlo. Y hemos estado viendo, ¿verdad?, en la historia de Israel, de cómo en los libros de jueces que hemos estado viendo, cómo el pueblo de Dios pecaba contra Dios, pecaba contra los mandamientos de Dios, y ellos sabían qué es lo que tenían que hacer para que Dios pudiera perdonarlos. Y vemos en una de las historias, en los últimos capítulos que hemos estado viendo, que fueron a 3 veces los que ellos se hincaron a pedir perdón, porque en realidad no sentían ese perdón. ¿Por qué? Porque no estaban triunfando sobre las cosas que estaban haciendo, que era ir a pelear contra esta tribu que estaba acabando con la mayor parte de Israel. Pero vemos que, como dice aquí, hay veces que queremos sentir el perdón, pero eso no es un requisito para obtener la victoria. ¿Por qué? Porque cuando hay victoria no hay garantía, dice, no garantiza que no sigamos haciendo eso. A veces tenemos que sentir perdón, pero con un verdadero arrepentimiento. Hemos leído muchas veces la oración del Salmo 51, donde dice, crea en mí un corazón limpio, un corazón recto delante de ti. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos perdona, pero no hay un verdadero arrepentimiento y volvemos a hacer lo mismo, que era lo que pasaba con el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Dios los perdonaba y pasaba un tiempo y volvían a caer en lo mismo, en los mismos pecados, y aún más le agregaban más a ese pecado que estaban haciendo. Empezaron adorando un ídolo, y vemos que después le fueron agregando muchos ídolos hasta tener, dice, una casa de dioses. Veíamos a este hombre que se autonombró sacerdote y hizo su casa, su templo de dioses, que no solamente ya no era uno, sino habían tomado los dioses de las demás naciones. Y vemos que a eso le agregaban más, le agregaban homicidio, le agregaban violencia, le agregaban homosexualismo, o sea, le iban agregando más. No había un arrepentimiento genuino, y aunque Dios los perdonara, eso no, y tuvieran la victoria en el propósito por el que Dios los había llamado. Lo vemos como Sansón, lo vemos como el pueblo de Israel en estas peleas que peleó y tuvo la victoria, mas sin embargo volvieron a hacer lo mismo. Es lo que nos quiere decir el que tú pidas perdón y Dios te perdone, pero no hay un verdadero arrepentimiento. Eso no garantiza una victoria. Dice aquí, esto se debe, mi hermano, a que el perdón se basa en el reconocimiento, mientras que la victoria se basa en la proclamación. A veces pedimos perdón, pero pedimos perdón equivocadamente, porque pedimos perdón no reconociendo que fallamos. Entonces, a veces decimos, Señor, perdóname por esta situación que pasé, ¿verdad? Pero es que la otra persona también hizo y que no sé qué. Y es ahí, mi hermano, donde no reconocemos que hemos pecado. Entonces, por eso dice aquí, esto se debe a que el perdón se basa en el reconocimiento y la victoria se basa en una proclamación. Por eso dice, para obtener el perdón divino solo tenemos que reconocer que hemos pecado y pedirle que nos perdone. Y viene ya el texto que leímos ahorita, ¿verdad? Que dice, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El reconocer, mi hermano, cuando hablamos de pedir perdón, cuando nosotros debemos de pedir perdón sobre cualquier pecado, dice confiésalo todo. O sea, a veces escondemos cositas o escondemos aquello grave, ¿verdad? Y nada más decimos
lo que no es tan grave y no sacamos todo lo que hay dentro de nosotros. Entonces, por eso muchas de las veces volvemos a caer en lo mismo, porque sentimos o ponemos a Dios en categoría de que Él perdona ciertos pecados y no todos. Por eso aquí dice, confiésalo. Y si tú lo confiesas, dice, Él es fiel y justo, dice, para perdonarte. Pero necesitamos confesarlo, mi amor. Entonces, una vez que nosotros confesamos el pecado, una vez que nosotros confesamos delante de Dios el pecado y recibimos el perdón, entonces podemos confesar la victoria. Entonces, por eso dice aquí, no podemos tener victoria sobre el pecado mientras no hayamos obtenido primero el perdón de Dios. Pero una vez confesado el pecado y recibida la seguridad del perdón, entonces para vencer al pecado debe comenzar un segundo proceso, y es el proceso de proclamación. Empieza diciendo ahí, si decimos que no tenemos pecado, es como engañarnos a nosotros mismos, porque nacemos con esa naturaleza decíamos, ¿verdad? Nacemos con la naturaleza del pecado, y el pecado está en nosotros, pero cuando venimos a Cristo, morimos juntamente con Él al pecado. Dice que perseverar, es como perseverar en un falso orgullo de negar que somos pecadores. Y es ahí, creo que esa es la clave de a veces el orgullo, de no querer reconocer que somos pecadores, que Cristo murió por nosotros, que no merecíamos ese perdón, porque Él fue el que sufrió en la cruz, y vemos todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió, y sin embargo a veces hay personas que dicen, pero pues, o sea, yo soy bueno, yo no le dije que muriera por mí, ¿verdad? O sea, yo no soy pecador, y ayer nos daban un ejemplo de esto, ¿verdad? De cómo somos tendientes a juzgar a los demás, a decir nosotros somos buenos y él es malo, él es una persona pecadora. Y nos dan este ejemplo de la prostituta que va con Jesús y todos acusándola de lo que había cometido, y lo único que hace Jesús es decirle, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué quiere decir? Que aunque no esté en nosotros hacer el pecado, sin duda en alguna vez vamos a fallar. No estamos exentos de fallar, no estamos exentos de fallarle a Dios, pero siempre tenemos ese acceso de poder ir a la presencia de Dios, confesar nuestros pecados. Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuándo? Cuando hay un verdadero arrepentimiento en nosotros. Porque Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce cuando nos estamos arrepintiendo verdaderamente, o cuando no nos dolió, vaya, lo que hayamos hecho. Entonces, fíjese, hay una explicación aquí en mi Biblia que dice, el falso orgullo que niega que somos pecadores equivale no solamente a engañarse a sí mismo, sino a acusar a Dios de mentiroso, ya que su palabra declara la universalidad del pecado. Sin embargo, confesar nuestros pecados es un prerequisito para recibir la remisión y el perdón de Dios. Entonces dice que que para vencer el pecado debe comenzar un segundo proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso de la proclamación. Dice que eso se refiere a negarnos, a permitir que ningún pecado impida que proclamemos con valentía. Es lo que se nos decía ayer. A veces porque ya pecamos y ya nos sentimos que Dios ya no nos va a perdonar, y mejor decidimos volver atrás, decidimos ya no seguir adelante, decidimos irnos de la iglesia, decidimos ya no seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque
dice hay un segundo proceso, tenemos que proclamar y creer que Dios ya nos perdonó y dejar eso atrás y seguir adelante, seguir avanzando, porque si nos quedamos con eso y a lo mejor Dios no me perdonó y a lo mejor Dios ya no me escucha y nos vamos a quedar estancados ahí, ya no vamos a poder avanzar. Todo viene junto, decíamos, necesitamos hacer una confesión, necesitamos creerle a Dios, necesitamos tomarle decisión, que eran las 4 claves para poder reinar en vida con Cristo, que decíamos que era confesarle, que era creerle y que era tomar una decisión y que estuviera Cristo en nosotros. Entonces dice, no podemos tener victoria sobre el pecado mientras no hayamos obtenido primero el perdón. Necesitamos estar bien seguros de que Dios nos ha perdonado. ¿Y cómo? ¿Cómo nos vamos a sentir seguros de que Dios ya nos perdonó? El Espíritu Santo, mi hermano, nos hace sentir esa seguridad. Muchas de las veces queremos estar ahí mucho tiempo, ¿verdad? Y pensamos que es de estar todos los días pidiendo perdón para que Dios me perdone. Y no, cuando uno lo hace con un corazón arrepentido, cuando uno lo hace con un corazón sincero, podemos sentir en ese momento el perdón de Dios. Pero ¿qué pasa? Que nosotros somos los que no nos perdonamos, como hemos dicho en otras ocasiones. Creemos que fue demasiado lo que hicimos, que fue un pecado tan grande que Dios no nos puede perdonar, y somos nosotros los que no nos perdonamos. Entonces, muchas de las veces es así, otras de las veces queremos tomarlo así para seguir practicando el pecado, porque también hay personas que así lo hacen para querer seguirlo practicando y dicen, no, Dios no me perdona o Dios no me perdonó. Pero fíjese lo que dice ahí en 1 de Juan capítulo 3 verso 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que cuando Cristo vino y murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, dice, Él llevó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, dice, para eso vino, para deshacer las obras del diablo. Entonces, toda obra del diablo es deshecha, toda obra. ¿Qué necesitamos hacer? Creer que esta palabra, que lo que aquí dice es cierto, y que una vez que Cristo murió, todas esas obras del diablo fueron deshechas. ¿Qué es lo que pasa? Que el enemigo nos hace creer otra cosa, que el enemigo nos hace creer que tiene más poder el pecado en mi vida que la sangre de Cristo que vino a deshacer la obra del diablo. Entonces, por eso dice, si tú sigues practicando el pecado, pues eres del diablo, dice, porque desde el principio peca. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros, según decimos, no, es que no me perdona, yo siento que no me perdonó o X cosa, y lo hacemos con la intención de querer seguir practicando el pecado. Pero en el tema pasado, el lunes pasado que estábamos con nuestra hermana Josefina, hablábamos de eso. Hablábamos de los tipos de pecados que puede haber en nosotros como hijos de Dios. Y venía una lista, ¿no? Venía ahí, hablaba de fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ira y todas esas cosas. Y leíamos esa cita de Colosenses 3 del 1 al 11, donde vienen toda esa lista. Entonces, no podemos decir yo no peco, no podemos decir, porque miren, nada más con el echar mentiras, nada más con el decir yo no peco, ya está pecando, porque está echando mentiras. Todos en algún momento vamos a cometer errores, todos en algún momento vamos a pecar, pero por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Abogado tienes para con el Padre. Entonces imagínese estar en una situación difícil, imagínese que lo tengan arrestado y que tenga su abogado y usted no haga uso de ese abogado, pues toda la vida se va a quedar ahí encerrado, porque no está haciendo uso de ese abogado para que lo defienda. Es lo mismo en nosotros como hijos de Dios.
Tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesucristo, pero depende de mí el que yo haga uso de ese abogado que Dios nos ha puesto. Entonces, es bien importante que entendamos eso, porque todo lo tenemos en la mano. Todas las armas para vencer al enemigo las tenemos en la mano. Todo el abogado lo tenemos a la mano, pero yo decido si lo tomo o no lo tomo. Así que es decisión de usted y mía que decidamos salir del problema, de la situación que estamos pasando, y que hagamos uso de los recursos que Dios nos ha dejado en su palabra. Es correcto, hermana. Es cierto, y el que digamos de que todos pecamos y que si acudimos a Dios, Dios nos perdona, Él nos perdona, siempre y cuando, y me acuerdo siempre que dice nuestra hermana Nereda, no lo hagamos con alevosía y ventaja, como queriéndonos pasar de listos, de acabo Dios nos perdona, y no es así. Dice ahí un texto en la palabra de Dios, no recuerdo la cita, pero dice, seguiremos pecando para que la gracia abunde, dice, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no confundamos, muchas veces, como dice Ana, muchas veces vamos a pecar, no estamos exentos de eso. El problema es cuando lo hacemos con alevosía y ventaja y pecamos sabiendo que lo que estamos haciendo a Dios no le agrada. Entonces, dice, Dios nos va a perdonar. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Usted puede decir, no, pues Dios siempre los perdonaba, a pesar de que hacían idolatría, de que cometían fornicación, de que cometían adulterio, y Dios los perdonaba. Dios los perdonaba porque, como nos decían ayer, mientras haya vida, es una oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. Es una oportunidad, cada día es una oportunidad de hacer las cosas como le agradan a Dios. Pero que no nos recordemos que el pueblo de Israel dice que estuvo un recorrido de 40 días, se convirtió en un recorrido de 40 años, y a pesar de que ellos hicieron tantas cosas que desagradaron a Dios y Dios los perdonaba, dice que no entraron a la tierra prometida. Entonces tengamos cuidado de querer decir vamos a pecar, a cabo Dios nos perdona. Tengamos mucho cuidado, eso no nos da como si la libertad de pecar para que Dios nos perdone. Dios nos perdona cuando pecamos, no sin querer, como dice el chavo, fue sin querer queriendo. Entonces dice ahí, al hablar de proclamación me refiero, dice, a negarnos a permitir que ningún pecado impida que proclamemos con valentía lo que somos en Cristo. Dice, la atención se debe de centrar en el pecado solo durante el instante en el que nos arrepintamos de él, se lo confesamos a Dios y buscamos su perdón. Pero una vez hecho esto, nuestros ojos se deben apartar de nosotros mismos como pecados para fijarse en la gloriosa imagen de nuestro ser como una nueva criatura en Cristo. Dice que cuando venimos a los pies de Dios somos una nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y debemos de creer eso, debemos de creer que cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, nuestros pecados fueron perdonados. Dice, y si no lo creemos, estamos diciendo que Dios es un mentiroso al no creer que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Y dice, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Él dice que Él ya no se va a acordar más, dice que nuestros pecados los echó a la más profunda de la mar, y Él ya no se acuerda más de lo que nosotros hayamos hecho. Entonces dice, la victoria no se obtiene a base de combatir el pecado, sino a base de proclamar a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Decir que Dios ya nos perdonó, y ya no centrarnos en el pecado, sino seguir avanzando en el camino de Dios, van a venir muchas oportunidades más, quizás en algunas vamos a caer, en otras no, pero tenemos que seguir avanzando y no quedarnos estancados, como decían, haciéndonos la víctima de que Dios no nos perdona, de que fue mucho, que Dios no nos escucha, de que ya Dios ya no se acuerda de nosotros. No, tenemos que confesar nuestros pecados, pedirle perdón a Dios y seguir adelante. Dice
7 veces cae el justo y de todas ellas Jehová lo levanta. Entonces tenemos que creer que Dios nos perdona, siempre y cuando no hayamos actuado con alevosía y ventaja. Porque es como pisotear la sangre de Jesucristo y estarnos burlando de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Es como decíamos ahorita, ¿verdad? Es una decisión, hermano. Es una decisión que usted y yo tomamos. Entonces, si lo creemos, lo vamos a obtener. O sea, la palabra ahí está escrita. Jesucristo ha venido a morir por nuestros pecados, dio su vida por cada uno de nosotros. Es mi decisión si lo quiero tomar, si quiero tomar ese sacrificio, si quiero tomar el Espíritu Santo en mi vida o no lo quiero tomar. Entonces es una decisión, mi hermano. Es una decisión que yo tomo. Yo creo que para cada cosa que vamos a hacer o cada cosa que vayamos a realizar, uno toma decisiones. Entonces, ya sea para bien, ya sea para mal, yo soy el responsable de esas decisiones. Entonces, vamos todos los días tenemos situaciones diferentes, todos los días tenemos algo que quizás vayamos a caer. Por eso Dios nos recuerda una y otra vez, tienes un abogado que te defiende. Simplemente confiesa confiesa que has pecado, confiesa que me has ofendido y yo te voy a perdonar, pero algunas de las veces hasta no lo hacemos por flojos. Entonces dejamos pasar esas cosas y ese problema va creciendo hasta que lo tenemos ya demasiado grande cuando pudimos haberlo resuelto cuando apenas empezaba. Entonces, creamos, no hay otra cosa que podamos aquí decir. Yo creo que la palabra es bien clara. Créelo, cree que hay perdón en Cristo, confiesa tu pecado y recibe el perdón. ¿Por qué no sentimos que Dios nos perdona? Porque no recibimos el perdón. Yo no decido recibirlo, yo me siento culpable, yo me pongo en ese papel de pecador, en ese papel de que ya soy lo peor del mundo y no recibo el perdón. Entonces, el perdón Dios te lo da en el instante que tú te arrepientes. Pero es mi decisión tomarlo, recibir ese perdón o no recibirlo. Por eso dice, tienes que proclamarlo, negarte, que quiere decir negarnos a permitir que ningún pecado impida que proclamemos con valentía lo que somos en Cristo. ¿Por qué dice esto? Porque una vez que nosotros pedimos perdón, Dios nos perdona, pero tenemos un enemigo que viene y nos mete en la cabeza que no, Dios no te perdonó, Dios no te puede perdonar eso. Y nosotros, en vez de hacerle caso al perdón que Dios nos ha dado, le hacemos caso al enemigo que nos acusa diariamente. Y por eso no podemos sentirnos libres, no podemos sentir el perdón que Dios ya nos ha regalado. ¿Por qué? Porque hacemos caso a la voz del enemigo. Así que dice aquí, la victoria no se obtiene a base de combatir el pecado, sino a base de proclamar a Cristo. Porque yo puedo estar luchando toda mi vida con el pecado, pero una vez que nosotros empezamos a proclamar a Cristo, que empezamos a decir, Cristo ya llevó todos mis pecados en la cruz del Calvario, Él ya me perdonó y por su sangre soy limpio en el nombre de Cristo, eso es proclamar a Cristo. Y con eso, mi hermano, usted vence esa culpabilidad de pecado. Es correcto. Dice que es una pelea que Cristo ya peleó en la cruz es una pelea que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario. Él ya peleó, Él ya destruyó el pecado en la cruz del Calvario. No es una pelea, dice, que nosotros tengamos que estar renovando y combatiendo el pecado. Nuestro deber es confesar nuestro pecado y Él se va a hacer cargo. Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos cuando nosotros nos confesamos, cuando nosotros nos humillamos delante de Él. Entonces dice que Él peleó con el pecado, dice, y lo destruyó en el Calvario. ¿Cuál es nuestra esperanza?
la victoria. Dice, la victoria consiste en entrar en su triunfo por medio de la fe. Otra vez nos dice, por medio de creer. Cree que yo ya te perdoné tus pecados en la cruz del Calvario. Que cuando por alguna razón, no sé, echamos alguna mentira o hicimos algo que no le agradó a Dios, rápidamente correr a los pies de Dios, confesar nuestro pecado, creer que Él nos perdona y seguir adelante. Entonces, dice, así que una vez asegurando el perdón de nuestro pecado, a base de confiar en la sangre de Jesucristo, usted debe seguir adelante, sin más recriminaciones, sentimientos de culpa o retrasos, proclamando con toda firmeza, yo he muerto con Cristo y mis pecados fueron lavados. Dice un canta, mis pecados son borrados ya Jesús los perdonó y los echó a la más profunda mar. Mis pecados son, entonces dice, confiese que usted ya ha muerto con Cristo, que ya ha muerto su carne y que ahora vive Cristo en usted, que ahora es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Entonces, es cuestión de creer, ¿no? Volvemos a lo mismo, dice, nuestra única esperanza de victoria consiste en entrar en su triunfo, por medio de la fe. Entonces, por eso la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, es necesario que yo crea, que yo crea. Hemos dicho, ¿qué es fe? Es creer lo que aún no estoy viendo, es creer que Dios me perdonó a pesar de que todo el panorama o la situación que estoy enfrentando sea totalmente contraria. Es creer que Dios está obrando, es creer que Dios está obrando en mi vida o en la vida de mi prójimo y que Dios nos ha perdonado. Entonces, es creer es algo bien importante, que por eso la Biblia dice, ¿verdad? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea, ¿qué tanto? Es un granito de mostaza, es algo tan chiquitito. Pero dice, si tuvieras esa fe, oye, dirías a la montaña, ¿verdad? Muévete, y la montaña se movería. Entonces, es bien necesario, hermano, que tengamos fe, que empecemos a practicar la fe, que empecemos a creer que si Dios así lo ha dicho, que si Dios así lo ha dejado escrito en su palabra, es hecho. Entonces, dejemos ya de estar ahí sobándonos y de estar ahí llorando y de estar ahí diciendo soy pecador y estar acomodando las cosas, y empecemos a cambiar. ¿Por qué? Porque mire, hoy en día sabemos que Cristo ya viene y hemos visto muchas señales que lo confirman, que dice la Biblia, cuando veas estas señales sabrás que la venida del Señor está cerca, y lo hemos estado viendo. Entonces, el enemigo está trabajando mucho, mi amor, mucho con el cristiano, con el Hijo de Dios. Está trabajando mucho en sus mentes, metiendo tanta cosa o tanto malo deseo, tanta cosa que nos contamina. Entonces, y a base de esas cosas uno se empieza a sentir sucio y uno se empieza a sentir culpable. Pero algo que nos decían ayer, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando algo está sucio? ¿Qué hacemos cuando vemos un plato que está sucio? Vamos y lo lavamos. O que mi ropa está sucia, la lavamos. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué nos está recordando una vez más aquí nuestro Señor Jesús? Lava tu ropa. ¿Ves que tiene una manchita, que hubo un mal deseo? Ve y lávate. ¿Cómo? En la sangre de Cristo. Decir que Señor, perdóname y decir la verdad, mi hermano. ¿Por qué? Porque a veces queremos disfrazarlo, haciéndonos ver no culpables, echándole la culpa a 1000 cosas o a 1000 personas, en vez de decir perdóname porque no debí de haber visto esto, pero lo vi. O perdóname porque no debí de haber deseado esto a esta persona, pero decidí desearlo. Entonces perdóname y ayúdame a cambiar. Eso es un verdadero, eso es pedir perdón sinceramente, declararlo todo. Y hemos puesto mucho el ejemplo del abogado, ¿verdad? El abogado dice, dime la verdad, dime si lo hiciste.
sea, no culpes a nadie, si tú tuviste que ver, dilo. Entonces, es lo mismo, dice Jesús, dilo, si tú fuiste el que creó toda esa malicia o tú fuiste el autor de aquella cosa, confiésalo y vas a poder recibir el perdón. Entonces, necesitamos empezar a lavar nuestras vestiduras. ¿Por qué? Porque como dijimos ahorita, Cristo ya viene y no sabemos si ahorita, en este preciso momento, seamos arrebatados. Desaparezcamos. Dice nuestra hermana Evelyn, estamos escondidos en Cristo Jesús. Y sí, es el tema que hemos estado viendo. Hay un canto que dice, mi vida está escondida en Dios, dice, y el diablo no la puede tocar. ¿Por qué? Porque mi vida está escondida en Dios. Que decimos, fíjate, estaba en una predicación de una pastora que dice, y hace la comparación, ¿verdad?, del rey David y del rey Saúl. Dice, si usted hace la comparación en estos dos hombres, el que pecó más y cometió cosas más graves fue el rey David. Dice, porque el rey David era conforme, dice la palabra de Dios que era conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Pero dice que David engañó, traicionó, cometió adulterio, cometió homicidio. Y dice el rey Saúl, lo único que hizo mal fue en creer que podía ofrecer un sacrificio a Dios que le correspondía al profeta, a Samuel, y consultar a una divina, de lo que hizo el rey Saúl. Pero dice que a David se le perdonó todo. ¿Por qué? Porque él confesó sus pecados, él se humilló. Si usted ha leído el Salmo 51, es una bonita oración de cómo debe presentarse usted ante Dios. Vemos al rey David y cómo le dolía fallarle a Dios, cómo él hacía todo un proceso para poder sentir el perdón de Dios. Él ayunaba, se metía, dice, en saco de ceniza. Decíamos que un saco de ceniza era algo rasposo que picaba en la piel. Entonces él hacía todo para obtener el perdón de Dios. Mas sin embargo el rey Saúl le echó culpas para todos lados. No quiso reconocer que le falló a Dios, no quiso reconocer que lo que hizo estuvo mal delante de Dios. Vemos a nuestros padres, ¿verdad?, Adán y Eva, que cuando Dios les pregunta por qué comieron del fruto, empiezan a echar culpas para todos lados y no quisieron reconocer o confesar que habían fallado a Dios. Y eso ha sido un problema desde la fundación del mundo en el ser humano, el no querer reconocer cuando fallamos. Entra el orgullo, la soberbia, que fue lo que le pasó a Lucifer, a Satanás. El no querer reconocer, entró en él un orgullo y una soberbia, el no querer reconocer de que le fallamos a Dios. Entonces dice, yo he muerto con Cristo. Dice que cada vez que usted confiese, yo he muerto con Cristo. Dice, afirmo que cada vez que afirmo estar muerto con Cristo, en ese momento muero de nuevo a toda mi vida anterior. Es estarlo confesando todos los días. Dice que cuando uno dice las cosas más seguido, nos vamos creyendo que somos... Fíjese, en estas conferencias motivacionales es lo que te dicen, ¿verdad? Párate al espejo y di, yo soy un campeón, yo voy a hacer esto. Todos los días, y va a llegar el momento en que tú te lo vas a creer y vas a hacer lo que tú estás confesando. Tengo una página de empresarios que es lo que dice, tú todos los días levántate y di, yo voy a ser un gran empresario todos los días, y va a llegar el momento en que tú vas a llegar a ser un gran empresario. ¿Por qué? Porque te has creído eso. Entonces es lo que nos está diciendo aquí. Cada vez que nosotros digamos, yo he muerto en Cristo Jesús y mis pecados murieron con Él en la cruz del Calvario, dice, todos los días en ese momento muero de nuevo a toda mi vida anterior, a toda mi vida de pecado. Entonces dice un ejemplo, cualquiera que sean los delitos que un ciudadano haya cometido contra el Estado, en el momento que fallece,
queda fuera del alcance de la ley. No se le puede acusar de nada, no se le puede castigar de ninguna forma, ningún enemigo lo puede perseguir, ni es posible hacerle daño alguno. ¿Por qué? Porque ha muerto. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo y morimos con Él, junto con Él en la cruz del Calvario, dice, ya no puede venir el diablo a acusarte de todo lo que hayas hecho. ¿Por qué? Porque ya has muerto al pecado. Es lo mismo, dice cualquiera que sean los delitos de un ciudadano y él fallece, ya no se le puede acusar de nada, porque ya está muerto. Entonces es lo que nos quiere decir el apóstol Juan en este libro. Tú ya estás muerto, el diablo ya no te puede acusar de lo que tú hayas hecho antes de venir a los pies de Cristo. Que en el caminar de Cristo vamos a fallar, lo vamos a hacer, pero confesemos nuestros pecados y Él nos va a perdonar. Entonces, dice, no se le puede acusar de nada, no se le puede castigar de ninguna forma. ¿Por qué? Porque está muerto, ha entrado a un ámbito distinto. Nada de lo que existe en su mundo anterior lo puede volver a tocar. Entonces, ¿vas a leer una? No. ¿Por qué no, mi hermano, por qué no podemos sentir ese perdón? ¿Por qué no podemos llegar hasta la presencia de Dios? Fíjese, algo muy interesante de que hemos estado diciendo es de que mientras usted y yo tratemos de justificarnos, mientras usted y yo tratemos de buscar excusas o de reconocer nuestra maldad, nunca vamos a encontrar el camino al regreso a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vio Dios en David? Un corazón contrito y humillado. Eso fue lo que vio. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que vio en el rey Saúl? Un corazón orgulloso, un corazón que no reconocía su pecado, un corazón que buscaba excusas y justificaba todo lo que hacía, y por eso Dios no pudo levantarlo, ¿verdad?, de donde estaba, a cambio de David. David cometió, como decíamos ahorita, infinidad de pecados, como adulterio y todas esas cosas, pero fue sincero delante de Dios. O sea, dice, empieza a ver ahí, si usted lo quiere leer en el Salmo 51, cómo él se desgarraba y lloraba y pedía perdón. Entonces, empecemos a hacer esas cosas, o sea, pedir perdón sin excusarnos, sin justificarnos, sin echar culpas y, como decíamos ahorita, declararnos culpables de todo lo que hemos hecho, y Dios nos va a poder perdonar. Entonces, la solución que estamos hablando es lo que estamos viendo, una grandiosa proclamación, y de ahí, bueno, empieza a hablar que usted y yo ya hemos muerto en Cristo, que era lo que estaba hablando ahorita. Entonces, dice ahí en Romanos 7, del 4 al 6, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, que era algo de lo que hablábamos el lunes pasado, ¿verdad? Que veíamos ahí en Colosenses la lista de pecados que teníamos cuando estábamos en la carne y ahora que estamos como cristianos, ¿verdad? Que ahora nos pueden atacar eso, los malos deseos, la malicia, todas esas cosas que hablábamos ahí en Colosenses, que quizás no fornicamos, quizás no adulteramos, pero ayer se nos decía, ¿verdad? Pero ¿qué tal? Hablamos de la lengua. ¿Qué tal está tu lengua, verdad? ¿Qué tal hablas a espaldas de la persona o cuando creas
Hablábamos del malicioso, ¿verdad? La malicia, cuando le hablas a la persona bien, pero estás creando un mal para esta persona detrás de todo. Entonces, es bien importante, mi hermano. Usted y yo ya hemos muerto. Morimos en la cruz del Calvario juntamente con nuestro Señor Jesucristo y resucitamos juntamente con Él y estamos sentados en el trono juntamente con Él. Entonces necesitamos creerlo. Ahora, decíamos, ¿verdad? Eso no quiere decir que ya no voy a pecar. Eso no quiere decir que ya nunca voy a fallar. Era lo que se nos decía ayer. Vas a cometer errores, vas a caer, ¿verdad? Quizás vas a cometer un pecado grande, pero dice, lava tu ropa. Nada más póngase a pensar cuántos días dejamos la ropa sucia en casa. ¿Cuántos días? ¿Una semana? ¿O un día? ¿O qué tanto? Es lo mismo. Usted decide cuánto tiempo dejar sus ropas sucias. Pero tenga en cuenta de que por eso la Biblia dice, ¿verdad? Ponte a cuentas todos los días. Porque ¿qué sabes tú si en la noche o en el día o en la tarde Cristo viene y tus ropas están sucias? Entonces es bien importante, ¿no? Todos los días estarnos lavando con la sangre de Cristo. Bien importante que si dejamos la ropa en lo físico una semana, bueno, no seamos así con nuestra vida espiritual, sino que todos los días nos estemos lavando, porque Jesucristo sabía que íbamos a fallar. Dios sabía que íbamos a fallar, por eso Jesús, cuando iba a descender al cielo, le dice a sus discípulos, ¿verdad? No se preocupen, no los voy a dejar solos, les voy a dejar mi Espíritu Santo, que es el que les va a ayudar en todo, que es el que los va a encaminar y los va a guiar en todo lo que hagan y en todas las decisiones que vayan a tomar. Entonces, somos inexcusables, ¿no? De que no puedo, de que es demasiado, de que no, es demasiado lo que he hecho y no puedo levantarme. No hay excusa porque dice Dios, tienes el Espíritu Santo. Si no lo quieres usar, es tu problema. Entonces, pues más claro no está. Yo creo que la palabra de Dios es bien clara. Que dejemos bien claro esto de, estamos diciendo, claro que vamos a fallar, pero no es excusa para pecar. Podemos, no sé, esporádicamente cometer algún error, pero rápidamente pedir perdón a Dios y no volver a cometer lo mismo. Es como el ejemplo que estábamos dando ahorita, ¿verdad? Un ciudadano que ya está muerto, la ley ya no lo puede castigar, pero tampoco puede seguir cometiendo más crímenes porque ya está muerto. Es lo mismo con nosotros, dice, una vez que venimos a Cristo y morimos al pecado, ya no podemos seguir cometiendo más pecado porque ya estamos muertos al pecado. Una persona muerta ya no puede seguir cometiendo más crímenes porque ya está muerta. Dice lo mismo para nosotros. Ya que estamos muertos en Cristo, ya no podemos seguir cometiendo más pecado porque estamos muertos al pecado. Entonces dice Pablo está hablando de un cálculo de la fe que me permite ver el cuerpo muerto de Jesús e identificarlo como mío. Tomó así la posición de un ser humano que se encuentra al otro lado de la muerte. He muerto en Cristo y ahora me encuentro de pie, lejos de mi cuerpo muerto, mirándolo y dándome cuenta de que está creando una barrera infranqueable entre mi persona y el mundo que he dejado atrás. Ya no puedo volver a tocar ese mundo, ya no puedo volver a alcanzar a mí mismo. Mi existencia de antes y la de ahora quedan separadas de manera irrevocable en el momento en que me considero muerto en Cristo. Dice, ahora bien, es evidente que hay dos cosas ciertas con respecto a alguien que ha fallecido, que es lo que le decía ahorita. La ley ya no puede castigar por ningún crimen que haya cometido, pero tampoco puede cometer más crímenes. Y nuestro caso es igual con Cristo. Escapamos al castigo por haber quebrantado la ley de Dios, que sin Cristo había sido la muerte, y si realmente sabemos que estamos muertos, entonces adquirimos la base que nos sirve para escapar a toda la esclavitud anterior a la carne. Si usted está muerto, entonces también deberá estar muerto
al pecado, que nos dice ahí Pablo, ahí en Romanos 6, del 2 al 11. Dice, ¿cómo es posible que nosotros que hemos muerto al pecado en Cristo, sigamos viviendo en Él? ¿Sabían que todos los que hemos sido bautizados en Cristo fuimos bautizados en su muerte? Si fuimos realmente sepultados con Él por el bautismo para muerte y por tanto estamos unidos con Él en esa muerte, ahora bien, ustedes necesitan saber que su yo viejo fue crucificado con Él, para que su cuerpo lleno de pecado pudiera ser destruido, y para que ya no siguieran esclavizados al pecado, porque cuando un hombre muere, queda libre del pecado. Así que si ustedes han muerto con Cristo, entonces también deben considerarse muertos al pecado. Dice, ¿cómo es posible que hemos muerto al pecado en Cristo y sigamos viviendo en Él? Dice, ¿sabían que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Dice, ya no es posible que si tú has muerto en Cristo, que si tú has muerto al pecado en Cristo, sigas viviendo en el pecado. Porque sí habemos, voy a generalizar, sí habemos mucho pueblo de Dios que hemos venido a los pies de Dios, que Dios nos ha perdonado, pero seguimos viviendo en el pecado. Entonces dice, no es posible que tú que ya hayas muerto al pecado por medio de Cristo sigas viviendo en él. Fíjese, dice, si usted comprende que ha muerto con Cristo, ese conocimiento lo debe llevar a considerar que también está muerto al pecado. Debe ver que las cadenas que lo ataban a su pecado han sido rotas por la muerte. Debe afirmar gozoso que sus antiguos hábitos, su naturaleza antigua, su antigua prisión han sido eliminados todos en la tumba de Cristo. Fueron sepultados con el cuerpo de Jesús. Sin embargo, ningún siervo auténtico de Dios se puede contentar con mantenerse solo en el estado pasivo de escape a la muerte o la culpa del pecado. También deseamos ardientemente ser siervos activos de la justicia. Por eso Pablo, después de haber dicho habéis muerto con Cristo, insiste también en que debemos proclamar, y ese ya es otro tema. ¿Proclamar qué? Que yo he resucitado con Cristo. Era lo que decíamos hace unos momentos. Nosotros morimos juntamente con Cristo, resucitamos juntamente con Cristo y estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, no podemos, si usted, fíjese, hemos visto o escuchado, no sé si usted ha escuchado testimonios donde gente ha sido resucitada, ¿verdad? Milagros donde gente muerta ha sido resucitada. Yo creo que esa persona ya no vuelve a vivir como vivía antes. Me imagino que se lleva una experiencia y empieza a proclamar a Cristo y empieza a proclamar que Cristo vive y empieza a proclamar grandes cosas que Dios hace y ya no vive igual. Es imposible, por eso dice, es imposible que si tú mueres y resucitas, tú vuelvas a tener la vida de antes. O moriste o no moriste. O fuiste crucificado juntamente con Cristo, o fuiste de aquellos que se quedaron ahí burlándose de Él. Entonces, recapacitemos y pongámonos a pensar, ¿he muerto verdaderamente con Cristo? ¿He resucitado verdaderamente en Cristo? Entonces, si es así, yo creo que usted y yo ya no debemos de buscar el pecado, porque cuando estábamos en Cristo buscábamos el pecar, pero ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pecamos ya no premeditándolos, ya no deseando el pecar, sino que bueno, en ocasiones pues se presenta la oportunidad y pues bueno, caigo, ¿verdad? Fue sin querer queriendo, como decíamos ahorita. Entonces, pero ya no es que yo desee, ya no es de que yo busque el pecar, esa es la diferencia. Por eso Jesús sabía que tenemos un enemigo que nos iba a estar poniendo gorro todos los días
y que muchas de las veces íbamos a caer. Por eso dice, tienes un abogado que te va a defender. ¿Qué va a hacer Jesucristo? Él no lo buscó. Él no buscó pecar. Tú fuiste y estuviste ahí. Y bueno, pues mi hijo débil cayó, pero él no lo buscó. Entonces, por eso dice Jesús, ¿verdad? Yo soy misericordioso, dice Dios. Soy grande en misericordia. Lento para Recibe mi perdón, recibe mi misericordia, porque yo sé que muchas de las veces vas a fallar, pero a veces, como decíamos ahorita, nos sentimos tan pecadores que como antes de no tener a Cristo en nosotros, y pensamos que merecemos la muerte, cuando ahorita acabamos de leer, ya no eres esclavo de la ley antigua, que era cuando verdaderamente merecías la muerte, sino que ahora eres libre en Cristo, que vas a caer, sí, pero tienes el perdón a la mano. ¿Quieres ser perdonado? Sí quiero. Es como aquel paralítico, ¿verdad? Que le dijo, sí, era el paralítico que le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sanado? Y él dijo, sí quiero. Levántate. O sea, ¿quieres recibir mi perdón? Sí quiero. Pues te perdono. Levántate y sigue adelante. Y sigue adelante. Entonces, son las mismas palabras. Sacúdete el polvo, lava tus vestidos y síguele adelante. Y vas a volver a caer. Levántate. ¿Quieres seguir adelante? Sí quiero. Levántate. Levántate y sigue adelante. Entonces, yo tomo la decisión. Aquí no hay de que no, ya es mucho, ya estoy harta de la vida que llevo. Pues estás harto porque no has decidido, no has querido recibir el perdón de Dios. Entonces, es una decisión de creer, de tener fe que de que Jesús ha hecho todo por mí y que simplemente yo debo de recibir el perdón y proclamar la victoria que Cristo hizo en mi vida. Hoy cumpleaños la hermana Nena, nuestra secretaria de Gobernación. Sí, hoy cumple. Felicidades a nuestra hermana Nena, que Dios la bendiga grandemente, que Dios cumpla su propósito en usted y que usted siempre camine bajo la voluntad de Dios, firme en sus mandamientos. Hemos visto que nuestra hermana Nena siempre está aquí dispuesta a servir, es la que nos ayuda aquí con el aseo de la iglesia, y ella siempre está dispuesta a servir. Siempre que nosotros llegamos, ella ya está terminando de limpiar, se viene muy tempranito a limpiar la casa de Dios, y es lo que nos decían ayer. Todo lo que hagamos para Dios va a tener su recompensa. Decíamos, estamos haciendo el trabajo de un levita, porque el trabajo de un levita era servir en la casa de Dios, acomodar todo en el tabernáculo para poder empezar a ofrecerle el culto a Dios. Y nuestra hermana Nena siempre tiene años sirviendo en la casa de Dios, preparando todo para que cuando nuestros hermanos nos reunimos aquí esté todo limpio, listo para alabar a nuestro Dios, y que Dios la bendiga grandemente, que siga cumpliendo muchos más en el camino de Dios. Y pues mañana, aquí le cantamos sus mañanitas, mañana que venga aquí al culto en la noche. Y pues sí, nos quedamos en no queremos avanzar más porque pues lo vamos a dejar inconcluso. El próximo lunes vamos a estar viendo Yo he resucitado con Cristo. Y confesemos nuestros pecados, ese es el tema de hoy. Cada vez que nosotros sin querer cometamos algún pecado que no le agrade a Dios, corramos rápidamente ante su presencia, humillémonos, reconozcamos que hemos fallado, pidamos perdón y levantémonos y sigamos adelante. Así es. Entonces, hemos muerto en Cristo, ¿no? Usted y yo hemos muerto en Cristo, ahora ya hemos resucitado, que es lo que sigue. Yo he resucitado con Cristo. Y vamos a ver ahí, para que usted anote, o si quiere ahí avanzarle en leer, Romanos capítulo 6, versos del 4 al 13, donde dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Se lo voy a leer. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de resurrección. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Fíjese algo bien importante que acaba de decir. Preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. O sea, dejemos de estarnos presentando como gente muerta. Como zombies. Dejemos de estarnos presentando como gente muerta, como gente que fue pecadora y que la única solución es la muerte. Dice, preséntate a sí mismo a Dios como vivo. ¿Cómo es como vivo? Como lo que decíamos ahorita, de que Cristo murió por mí, yo morí juntamente con Cristo, ya la ley de la muerte ya no gobierna sobre mi vida, soy libre en Cristo Jesús y Cristo ya me perdonó. Esa es una persona viva que ha entendido verdaderamente lo que es haber sido muertos en Cristo y resucitados en Cristo. Así que dejemos de ser zombies. La generación. Recuerdo que hace tiempo decían, salieron con la generación zombie, que tienen apariencia de que viven, pero están muertos, y la misma palabra lo dice. Entonces, pues nos quedamos hasta aquí. Esperamos que este tema haya sido de bendición para su vida, que haya aclarado dudas, que quizás muchos tenemos dudas, pero como decíamos, creo que en una de las enseñanzas, a veces por no preguntar, nos quedamos con esa duda y no podemos avanzar. Entonces, nuestra hermana Esther Hernández, nuestra hermana Esther ya la felicitamos, ya casi cuando estaba iniciando fue la primera la que felicitamos. Y nuestra hermana Nena dice: ¿qué más le puedo pedir a Dios, que me ha dado el regalo de vida y tuvo misericordia de mí? Es cierto, lo único. ¿Qué más podemos pedir, verdad? Si Él ya murió por nosotros y gracias a Él tenemos una vida eterna. Entonces ya vamos a orar para dar por terminado esta enseñanza, y pues que tenga un feliz inicio de semana, que Dios le ayude en todo este día, en todo lo que usted haga, y vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas, Padre, que se dio el tiempo de aprender juntamente con nosotros tu palabra, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor, que seas tú en cada uno de ellos, Padre, que tengas misericordia, Padre, de cada uno de nosotros, que escudriñes, Padre, que redargullas en cada corazón, Señor. Padre, que podamos aprender, Señor, a pedir perdón, Señor, a confesar nuestros pecados cada vez que te fallemos, Padre, porque sabemos que tu venida está pronto, Padre, y que tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga, Señor, y es lo que se nos ha estado diciendo, Padre, durante estos días, que nos lavemos en tu sangre, que nos santifiquemos, Padre, todos los días, para que limpiemos todas esas manchitas, Padre, que aún tenemos, Padre, porque tú vienes por una iglesia limpia, por una iglesia que su vestidura esté sin manchas y sin arrugas, Señor. Gracias te doy, Padre. Bendigo a cada una de mis hermanas. Sé tú con ellas, Padre, en este día. Ayúdales en sus labores de este día y acompáñales, Padre, en todo lo que vayamos a hacer en este día. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi hermano.